buenos días. Es martes 25 de agosto. Bueno, familia, muy buenos días. Fíjense que hoy vamos a conocer la historia de Stanley Rother, el primer sacerdote nacido en Estados Unidos, reconocido como mártir y beatificado por la Iglesia Católica. Su película honra su legado y platicamos con el padre Rafael Capó, narrador en español de este proyecto. Así que vamos a verla. Sentado escuchando a alguno de los jóvenes estudiantes, acompañando en muchos de los eventos para orientar a la juventud o simplemente entre los pasillos, es como encontramos al padre puertorriqueño Rafael Capó, quien gracias a su gran vocación en la docencia y su don de servicio, hoy funge como vicepresidente de Misión y Ministerio, así como decano de teología en St. Thomas University en Miami, Florida, es sacerdote de la Arquidiócesis de Miami, misionero papal de la Misericordia por nombramiento del Padre Francisco y hoy nos recibe en su centro de trabajo antes de ir a la casa de Dios. Gracias por recibirnos aquí en su casa, sobre todo porque vamos a hablar de su participación en la película The American Martyr, que es la historia de Stanley Rother, en donde usted presta su voz en español para contarla. Para mí es una alegría inmensa estar aquí contigo, con todos los televidentes, para compartir esta experiencia que me llegó como un regalo de Dios en mi camino como sacerdote. Descubre la película American Martyr. Este santo americano que se convirtió en puente de culturas y modelo de evangelización en América Latina, y el que me hayan llamado para mí ha sido una gracia pues inmensa, porque ha sido el tocar las puertas de mi vocación, de mi sacerdocio, para renovar también mi propia entrega. La historia de Stanley Rother es narrada en inglés por el prestigioso actor Martin Sheen y en español por el padre Rafael. Cuenta la verdadera historia del padre Stanley Rother, un sacerdote estadounidense que fue asesinado por negarse a abandonar a su pueblo. En las montañas de Guatemala, en medio de la violencia política y el terror, el padre Stanley, un humilde joven granjero de Oklahoma, convertido en sacerdote misionero, decidió permanecer junto al pueblo indígena al que servía, incluso después de que su nombre apareciera en una lista de personas condenadas a muerte. Es una historia que va a conmover corazones porque habla de una persona común y corriente de un lugarcito chiquitito en Oklahoma que decidió dar su corazón, su fe y su convicción por la gente de Guatemala. El padre Stanley, a los 5 años de ordenado sacerdote, un sacerdote jovencito, respondió a la llamada para ir misionero a Guatemala. Y va a Guatemala para servir al pueblo sutujil, el pueblo maya, allí en Guatemala. Y allí, pensando que él iba a evangelizar, se dio cuenta de que estaba llamado a convertirse en uno más. Y es hermoso como su vida termina, después de su martirio, su cuerpo regresa a Oklahoma, pero su corazón se quedó en un relicario en Guatemala. Lo mataron. Había muchas razones para no haber permanecido allí sirviendo a su pueblo, pero no iba a dejarse intimidar. ¿Qué lección se lleva de la vida de un hombre tan heroico como él? Porque él dijo que un pastor nunca abandona sus ovejas. ¿Qué piensa usted de esta frase? Dice la frase, el pastor no puede huir. Y esa frase me toca a mí como sacerdote, pero yo creo que toca a cualquier bautizado, a cualquier persona, hombre, mujer, en su momento de vida, porque es una llamada a darnos cuenta que tenemos, en medio de las dificultades, tenemos que permanecer con Dios. A veces no sabemos dónde encontrar consuelo, dónde encontrar fe. ¿Qué es lo que nos muestra esta película para elevar un poquito el corazón? Para mí, como misionero papal de la Misericordia, ha sido una llamada a crear puentes, como sacerdote creando puentes con la comunidad hispana, latina, aquí en los Estados Unidos, con la comunidad latinoamericana con la que creamos puentes, y ahora en mi trabajo con la juventud, en la pastoral juvenil en los Estados Unidos y en St. Thomas University en Miami, el acompañar a los jóvenes para crear puentes. Qué bonito. Yo digo siempre que son diosidencias cuando le avisan que usted va a ser la voz en español de Stanley Rother. Me llegó la llamada como una diosidencia, como dices tú. Yo acababa de estar hace unas semanas en el santuario del padre Stanley, del beato Stanley, en Oklahoma, y de visitar su tumba y rezar allí, y nunca me imaginé, regresando a Miami, que iba a recibir una llamada
para que me uniera al equipo. El narrar la película me llevó a conocer al padre Stanley de una manera más profunda y fue una llamada a mi propio sacerdocio a decir, no, a mí me toca también decir como el beato Stanley, sí. El encuentro con Cristo no es algo que se encuentra en los libros. Nos gusta siempre decir, ve con Dios, que Dios te acompañe, si Dios quiere te va a ir todo muy bien, pero a veces se nos olvida que realmente Dios está con nosotros incluso cuando no lo vemos. La llamada del padre Stanley para el pueblo hispano en los Estados Unidos, para el pueblo latinoamericano, es una llamada a ser fieles y a ser testigos del amor de Dios como puentes en medio de las culturas. En medio del miedo de volver a Guatemala y de tener que pasar ese momento de dificultad y de persecución, él encontró la fuerza en Dios. Y por lo tanto, encuentra la fuerza en las palabras de Jesús en el Evangelio, cuando Jesús dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Uy, pues miren, imposible no conmoverse, ¿verdad? Cuando tenemos historias donde la fe llega y toca el corazón. De hecho, en la Iglesia Católica, para llegar a ser santo, la beatificación es uno de los pasos previos a la canonización y requiere de una investigación de la vida, la fe y las virtudes, que bueno, en el caso de Stanley Brother, obviamente, pues ahora sí que todo marca, ¿verdad? O sea, como que uno dice, son las historias que se deben contar y lo que se debe... Su martirio fue clave, su vida, su historia, lo que hizo para mi gente y no tengo miedo. Y no tengo miedo. Y el padre Rafael Capó, también un aplauso, ¿verdad? Que presta su voz, su talento, su servicio. ¿Y en cines lo vamos a poder ver en español? Sí, así es. Bueno, solamente, por favor, pongan atención porque en cines por 3 días en español 27 de agosto, 25 y 26 en inglés y 27 en español. Así que todos a verlo. Gracias a ustedes.